Gaby Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al partidazo de COPE. Oye, ¿cómo te va? Yo no sé si ahora que todo el mundo está de vacaciones, tú con tu trabajo, tú ya has hecho tu trabajo y se encarga ahora Víctor de fichar, o ahora es cuando también tienes trabajo. No, una de las cosas que se aprende en este trabajo es que el concepto de vacaciones es bastante relativo, porque al final es muy difícil desconectar y uno más o menos está todo el año activo. Puedes igual parar una semana, pero más allá de una semana es difícil. Es difícil parar, ¿no? El verano está siendo intenso, empezó justo antes ya con el Mundial Sub-20, ahora el Europeo Sub-19 en Armenia. La verdad es que el verano está siendo muy intenso. Y tienes que ver, ¿no? Tienes que Hay que ver. ver y hay que ver todo lo posible, además, porque cuanto más veas, más información tienes y yo creo que es una de las claves, ver lo más posible. Quiero hablar esta noche contigo, por supuesto, de tu trabajo en el Leeds de fútbol, y puede que muchos no lo sepan, pero tú hiciste muy feliz a mucha gente. Aquí en la redacción tenemos muchos fans tuyos, creando el PC Fútbol por allá de la época de los 90, y hace ya 25 años, cuando también se alcanzó la cima con ese juego que vendió casi 400.000 copias. No sé, ¿cómo te sientes después de pensar que hace ya tanto tiempo de un éxito así? La verdad es que es un gran orgullo porque en el momento en el que lo hacíamos no éramos, sobre todo al principio, luego es verdad que sí fuimos conscientes del éxito que tuvo, pero una cosa es el éxito y otra cosa es que algo ya permanezca en el tiempo. La sensación mía, después de tantos años, cuando ya PC Fútbol pasó hace tiempo, es que es algo que ha permanecido en la mente de mucha gente y eso es un gran orgullo, porque más allá del éxito que tuvo en su momento, que por supuesto a todos nosotros nos hizo felices, aunque también nos hizo trabajar mucho más de lo deseable y de lo sano, pero con el paso del tiempo la verdad es que cada vez es mayor el orgullo de ver que todavía mucha gente lo recuerda y está un poco en la cultura futbolística de este país. Primero de todo, nosotros tenemos muchos oyentes jóvenes. Para el que no conozca el juego, por ejemplo, en mi época yo ya no pillé el PC Fútbol, ya tuve que pillar ediciones siguientes. ¿Qué era jugar al PC Fútbol? ¿Cómo era? ¿Qué tenías que hacer? Tenías que llevar toda la gestión de un club. Por primera vez en un videojuego español, porque la versión de PC Fútbol, digamos que la idea o el concepto de PC Fútbol existía en Inglaterra y en otros países desde hacía tiempo, sobre todo en Inglaterra. Y PC Fútbol fue la primera versión española, con la liga española, con los jugadores de nuestra liga, por supuesto con segunda división, etcétera, con el concepto de manager y entrenador y también director deportivo, aunque por entonces esa terminología no existía, nunca se hablaba de directores deportivos, pero jugar a PC Fútbol era ser director deportivo, entrenador, presidente de un club. Y entonces llegó a tener unos niveles de adictividad muy grandes, realmente, y mucha gente se enganchó en su momento. Por una parte, tú te enganchaste al Football Manager en Inglaterra, ¿no? Y de ahí surge todo. Tus hermanos tienen una empresa de videojuegos y le dices, oye, tenemos que hacer algo parecido. Y luego, por añadir más, es que tenías que controlar absolutamente todo, ¿no? Hasta poner el precio de las entradas o todo. Manejar el estadio. Sí, o remodelarlo para hacerlo más grande y por lo tanto lo hacías más grande, cabía más gente, recaudabas más dinero, podías fichar más, todo estaba interrelacionado, por supuesto. Y sí, el origen de todo está en mis hermanos creando una empresa de videojuegos, la primera que hubo en España, que en ese momento era una aventura, era casi una locura pensarlo ahora, porque mi hermano mayor apenas había cumplido la mayoría de edad y el siguiente todavía era menor de edad. Y ellos, con esa edad, en los años 80, crearon la primera empresa de videojuegos en España, algo que ahora mismo queda tan lejano, pero en aquel entonces daba hasta un poco de vértigo. El caso es que al crearla, por fuerza tuvieron que empezar a viajar a Inglaterra, porque en Inglaterra estaba todo el mercado de los videojuegos. Y al viajar a Inglaterra, pues a mi hermano se le ocurrió comprar un videojuego de fútbol porque sabía que yo era un loco del fútbol. Entonces me lo trajo como regalo, simplemente me lo regaló para que yo pudiera jugar en casa. Claro, yo me enganché de tal forma. ¿Qué recuerdas de tus días jugando? Que no recuerdo. Realmente esos días PC Fútbol era todo. Yo estaba en el colegio sufriendo y mirando el reloj para que terminaran las clases y poderme ir corriendo a jugar al PC Fútbol. Y no exagero, era una locura. Por eso entiendo también el nivel de locura que llegaron a tener mucha gente en España, porque yo mismo tuve esa
ese nivel de adicción a PC Fútbol, a las versiones inglesas, y por eso mis ganas y mi empuje para decirle a mis hermanos, yo que era un crío todavía, pero les dije a mis hermanos que había que hacer como fuera una versión española de eso, porque era demasiado adictivo. ¿Y cómo evoluciona el juego? Yo creo que mucha gente, por cierto, está volviendo a su juventud, escuchando todos esos nombres de videoconsola y hablando de PC Fútbol. Seguro que sí. Sí, seguro. Y a su infancia. Sí. ¿Cómo va evolucionando el juego en esos 4 o 5 años donde tiene el auge? Desde la primera versión que sacáis hasta que alcanza ese éxito, creo que es temporada 98-99. Sí. Pues yo para entonces ya lo había dejado para la 98-99, porque yo en la 95-96 ya empiezo a trabajar en Canal Plus. Durante 2 años compagino Canal Plus con PC Fútbol, con Dynamic. O sea que yo para el 97 yo creo que ya estaba fuera. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona por una obsesión nuestra que era, y además lo llevábamos muy a gala y estábamos muy orgullosos de ello, leer todas y cada una de las cartas con sugerencias que nos llegaban. Y te puedo asegurar que durante muchos días seguidos, llegaban sacos enteros, que el hombre de correos no entendía nada, venía con sacos enteros, y nos organizábamos toda la gente de la empresa, no solo la gente que trabajaba en PC Fútbol, toda la gente de la empresa, las secretarias, todo el mundo, nos repartíamos las cartas con sugerencias para leerlas absolutamente todas y hacíamos rankings con las cosas que la gente nos pedía. Y luego hacíamos una reunión y decidíamos de todas las más pedidas cuáles podíamos afrontar. Y cada año intentábamos responder a lo que la gente realmente quería que introdujéramos como novedad. Y se vendían los kioscos, ¿no? Que quizá también fue un poco acierto. Eso yo creo que fue la clave de que se convirtiera en un videojuego. Entonces no existía el concepto de viral, ¿no? Ahora decimos viral, ¿no? Cuando algo, digamos, que se hace... o que se expande por todas partes, ¿no? El PC Fútbol llegó a ser viral, llegó a ser tan popular gracias en gran parte a que se empezó a vender en los kioscos. Si se hubiera vendido solo en tiendas de informática, difícilmente habría llegado a esos niveles. Así sonaba, por ejemplo, un partido de PC Fútbol. Se va a proceder al saque. Balón atrás. Dispara. Gol del Murcia. El segundo. Por el centro de la portería entró esa pelota. Vaya gol, por el mismo centro de la portería. Llegamos al minuto 15 de la primera parte y el marcador, Granada 0, Murcia 2. Ha pasado mucho tiempo, pero se te sigue poniendo una sonrisa en la cara. Carne de gallina, sí. De y está Chato en la pecera con el técnico, que también está sonriendo porque Chato también era un enfermo del juego y está también sonriendo mucho. Ya te digo, es muy emocionante escuchar eso, porque aparte de que escucho la voz de un gran amigo que es Chus del Río y de otro gran amigo que es Michael Robinson, que nos dio un empuje brutal. Michael Robinson, su imagen, de la que no dudamos en contratarle para que diera su imagen a nuestro producto. Michael fue tan profesional y nos dio tanta buena imagen, nos ayudó tanto en la promoción, y escuchar ya solo por amistad, escuchar sus voces me emociona, pero aparte, pues todo, las horas que pudimos pasar en los estudios de grabación haciendo todas aquellas grabaciones, algo que ahora se sigue haciendo y que hay gente de esta casa además que lo hace a menudo, pero que entonces era algo totalmente pionero, y pasar 5 días sin salir de un estudio de grabación grabando frases de fútbol fue algo absolutamente brutal. El juego triunfó aquí en España, pero también se exportó a países como Italia o Argentina, ¿no? Sí, eso fue otra obsesión mía, que yo era un loco del fútbol y era un loco del fútbol internacional, y me apasionaba la idea de sacar una versión primero italiana, porque en aquella época era la liga que yo más seguía, la liga italiana, y para eso contratamos también a Maldini para hacer una base de datos con información no solo sobre cómo jugaban los jugadores, sino hasta sobre su vida. Y también pasé con Maldini, él se acordará bien, horas y horas y horas y días y semanas para hacer las bases de datos de PC Calcio. Maldini también fue un elemento muy importante para el proyecto. Y sí, mi obsesión era hacerlo internacional, y empezamos por Italia, luego Inglaterra, luego Argentina. La verdad es que conseguimos vender mucho en todos los países. Hemos encontrado una historia que quizá te puede gustar. Vamos a ver si nos sale bien. Hernán Montoro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días acá. Hernán, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives? En Buenos Aires, Argentina. ¿Y de qué equipo eres en España?
Del Club Deportivo Leganés. Del Leganés. ¿Y por qué eres del Leganés? Pues el PC Fútbol. Allá por el año 94, 95, creo que era el PC Fútbol 4.0. Sí. Lo jugaba con mi hermano, que él elegía el Eibar y yo el Leganés. Y bueno, me encariñé mucho y a partir de ahí me hice muy fanático del Lega. Y bueno, es el día de hoy que lo sigo y ya he viajado 7 veces a España para ver un descenso, un ascenso a segunda y un ascenso a primera. Fíjate, qué historia tan bonita, ¿eh? ¿Y qué hiciste con el mía. Leganés cuando jugabas, Hernán? ¿A dónde lo llevaste? Y bueno, como todos, campeón de Liga, campeón de Champions, Copa del Rey, todos los retos que se ponían en camino los llevaba campeón. Así que sí, era una época hermosa porque me acuerdo que nos instalábamos horas con mi hermano ahí en el altillo de casa y mi madre nos llamaba para cenar y llegábamos como 40 minutos después a la cena porque no bajábamos, estábamos totalmente metidos en el PC Fútbol y la verdad que era una época hermosa de mi adolescencia. Joder, qué bueno. Pues Hernán, aquí tienes a Gaby Ruiz, que es el culpable y el responsable de todas esas horas que pasaste disfrutando. Dile lo que quieras. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Hernán, es un gusto escucharte. No, y qué decirte, la verdad que por culpa del PC Fútbol me cambió la vida porque Y a mí. he conocido Europa por el Leganés, me hice amigos que al día de hoy son grandísimos amigos y ahora, bueno, con la tecnología de WhatsApp, videollamada, estoy en contacto permanente con ellos y he conocido jugadores, conozco a Victoria Pavón, a la presidenta del Lega, o sea, tengo miles de anécdotas. Madre mía. Me estás y todo dejando. gracias al PC Fútbol. Y nada, es una locura todo lo que viví por el PC Fútbol. Hernán, qué historia tan buena. ¿Tienes viaje previsto para la temporada que viene aquí en España a ver al Leganés o qué? Por ahora no, salvo que lleguemos a alguna final de Copa o algo. La verdad que los últimos 3 años fui para allá en 2014 a ver el ascenso a segunda, después el 2016 el ascenso a primera, 2017 y 2018. Así que por ahora voy a tomarme un descanso que también sale un billete a hacer todos esos viajes. Hernán, que nos ha encantado escucharte, que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y ¿sabes qué? Quería decirle a Gaby que después, curiosamente, que jugué al PC Fútbol y que me haya cambiado la vida, que sabes que nunca en la vida jugué nunca más a ningún juego, ni a la PlayStation, ni al Football Manager, ni a nada. Jugué al PC Fútbol y nunca más. Pues te voy a decir una cosa, Hernán, que seguramente te va a sorprender. Yo tampoco. A ver, Fíjate. ¿en serio? Yo tampoco he tocado un videojuego desde que me fui de Dynamic y dejé el PC Fútbol. Te lo aseguro. Nunca más. Es algo increíble, pero mira, eso tenemos en común. Sí. Tenemos ya varias Muchas cosas en común, pero sí. también esa, que no hemos vuelto a tocar un videojuego desde entonces. No, es porque hoy en día con la PlayStation y todo eso, con amigos que te invitan a jugar es imposible, pero la verdad que nunca más jugué. Me quedé con el PC Fútbol. Así que, bueno, un abrazo muy grande y Otro gracias para por la comunicación. Un abrazo, Hernán, que vaya bien. Adiós. Vale, un abrazo. Es increíble, ¿eh? Claro, es es increíble. increíble. Una curiosidad, los jugadores en el juego tenían sus valores, ataque, regate, tiro... Sí, parámetros que Sí, llamábamos. todo esto, ¿cómo se definía? ¿Quién lo decidía? ¿Cómo lo hacíais? Lo decidía yo. Tú personalmente. ¿Para qué te voy a mentir? Mientras PC Fútbol era más o menos, tenía un tamaño aceptable, lo ponía yo todos los parámetros. Cuando ya empezaba a crecer y empezamos a meter la segunda B, la tercera Sí. división y por supuesto luego ya los parámetros del PC Calcio los puse yo junto con Maldini, por supuesto, igual que los de Premier League, etcétera. Pero sí los ponía yo y para ello me veía todos los partidos durante el verano de la pretemporada para conocer a todos los equipos y para conocer a todos los jugadores. Y también lo hice llamando a los entrenadores de los equipos, porque los tiempos han cambiado mucho. Y yo recuerdo hablar con varios entrenadores de primera. Por ejemplo, el que más recuerdo fue Fernando Castro Santos, que entrenaba al Compostela en aquella época, y que jugador por jugador
de su plantilla, me contó cómo jugaban, me contó todo de cada jugador. Estuve 2 horas hablando con él por teléfono. Qué bueno. Por lo tanto, los parámetros, dentro de un orden, por supuesto, pero yo creo que eran muy fiables y yo era suficientemente loco del fútbol como para conocer en la época a todos los jugadores de primera y de segunda. Seguro, ¿no? Que los parámetros eran fiables. Eran fiables. Eran muy fiables. Menos un 1%, porque a ver Mira, lo que me vas a decir. Está escuchando el programa Maldini, que lo conoces bastante bien, y nos ha mandado un mensaje para ti. ¿Qué tal, Gaby? Soy Maldini, ¿cómo estás? Si yo te digo exactamente solo el partido Huachipato O'Higgins, ¿te acuerdas, no? Esto es muy mítico, es muy grande esto. Huachipato O'Higgins. Lo primero, decirle a la gente que nos esté escuchando que son 2 equipos chilenos, porque tú oyes Huachipato O'Higgins y puedes pensar que es un parque de atracciones. Totalmente, sí. Pero no, son 2 equipos de la primera división chilena. Esto es una historia increíble y me alegra que Maldini se acuerde, aunque realmente no me sorprende porque fue muy mítico. Estábamos en casa de Maldini, como solíamos hacer, nos quedábamos de madrugada viendo fútbol, porque el golpe que llevábamos en la cabeza era bastante fuerte. Lo seguís teniendo. Lo seguimos teniendo y la verdad es que no nos ha ido mal. No. Y nos pusimos un partido de Liga Chilena, porque Maldini tenía toda la casa, entonces vivía en el centro de Madrid y tenía un apartamento pequeño. Y lo tenía forrado de cintas de vídeo. Todo el apartamento entero, porque, te lo juro, los pasillos, todo eran cintas de vídeo porque no le cabían. Y entonces dijo, ¿qué partido ponemos? Pues, venga, coge uno por ahí, lo que sea, venga, a ver ¿cuál es? Huachipato O'Higgins, un partido de primera división chilena. Y en ese partido, yo no me acuerdo, yo creo que en O'Higgins de Rancagua, que es el equipo chileno, jugaba un argentino que se llamaba Jorge Díaz. Y Jorge Díaz se convirtió en mítico porque no le conocía a nadie, lógicamente, era imposible. ¿Quién le iba a conocer? Y tampoco trascendió, digamos que nunca jugó en un equipo grande, ni vino a Europa, ni nada. Pero era buenísimo. Era el típico jugador con una calidad, típico media punta, pequeñito, con una clase increíble. Y entonces, claro, decidimos meterle entre la lista de los fichajes extranjeros que se podían hacer. Y claro, le dimos unos parámetros muy altos, porque era muy buen jugador, aunque luego no llegó a Europa. Y claro, todo el mundo se convirtió en una especie de leyenda, Jorge Díaz, porque todo el mundo decía, ¿pero quién es este? Es inventado. Se han inventado un jugador mágico. Sería barato, ¿no? Todo el mundo lo fichaba. Era barato, todo el mundo le fichaba y todo el mundo, cuando se aprendió el truco, se iba por Jorge Díaz, porque era barato y era buenísimo. Pero la realidad es que salió de ver un partido de madrugada con Maldini. No me extraña que se acuerde, yo también me acuerdo muy bien de aquella anécdota, y Jorge Díaz ha sido uno de los jugadores míticos de PC Fútbol. Fue muy divertido descubrirlo. Lo siento por la gente que se le ha caído el mito de Jorge Díaz. Oye, que esto te sirvió porque, para que la gente no lo sepa, el Football Manager ahora, el PC Fútbol en su momento, es un juego que te sirve para entretenerte, para divertirte, pero con el que aprendes increíble, muchísimo. Yo, por ejemplo, juego ahora Football Manager y aprendes mucho porque se te quedan los nombres de los jugadores, dónde están en cada equipo, conoces, tienes las canteras, equipos juveniles. A ti yo creo que eso también te sirvió en su momento, ¿no? Para ampliar tu conocimiento de jugadores. Por supuesto que me sirvió, y de hecho mi actual jefe, Víctor Horta, el director de fútbol del Leeds United, me conoció porque yo hacía PC Fútbol. Él, entonces, tampoco le conocía a nadie a él. Quiero decir, él es bastante más joven que yo. No sé si conoces la historia de Firmino, de Roberto Firmino, el delantero de Liverpool, al que lo descubrieron en el Hoffenheim, antes de que se fuera a la Premier, por el Football Manager. Un ojeador del Hoffenheim jugaba al Football Manager, lo descubrió en segunda división brasileña, y el equipo alemán pagó 3,5 millones de euros por él. Le llamaron un poco loco porque fichaba a un jugador muy joven de 18 años, pagando casi 4 millones de euros, que era un poco burrada en la época, y al final lo acabó vendiendo por 40 millones. O sea, que estas cosas pasan, que este juego sirve también para eso, que puede pasar. Por supuesto, porque el juego es una forma también de conocer jugadores, porque los ves, y si no tienes el interés de verlos en la tele, solo en el juego, aunque solo sea por eso ya los conoces. Sí. Pero bueno, la historia de Firmino la verdad que es increíble. Es increíble, sí. Cómo le cambió la vida. A mí me ha pasado, yo tengo alguna anécdota, por ejemplo, yo jugando a Football Manager, yo jugaba una partida con el Sevilla, estaba director deportivo Monchi, y hay una opción que tienes de dejarle libertad para que él fiche lo que quiera, el director deportivo fiche lo que quiera y no fichar tú. Y me acuerdo que en un momento dado ficha a Pione Sisto. Pione Sisto jugaba en el Nordsjælland, antes de venir al Celta. No lo conocía absolutamente nadie a Pione Sisto antes de venir al Celta, y cuando yo recuerdo que el Celta lo ficha, yo dije, joder,
este es un extremo, sí, que jugaba en Noruega. No lo conocía, evidentemente, no había visto ningún vídeo, pero lo conocía, sí. Pues te voy a decir otra cosa muy curiosa que me ha pasado a mí, y es que ya hay no sé cómo se llama, pero me lo mandaron por Twitter, Sí. y no me acuerdo cuál es el nombre del juego, pero ya hay un juego en el que una de las opciones es fichar a un director deportivo Sí. o alguien que te haga los fichajes, y una de las opciones es ficharme a mí. Sí, que no, es que algo muy curioso. No, claro, que sí. Yo creo que es cerrar un Sí, círculo de una sí. forma increíble. Claro, es que en este tipo de juegos los directores deportivos, los ojeadores, Sí, para que veáis el nivel que exacto, tienen, los ojeadores. son los ojeadores reales que tienen los clubes. El entrenador de porteros, el segundo entrenador del equipo filial, todo es real, todos los nombres son reales Sí. y tú apareces en Football Manager. Yo te puedo decir que tú apareces como ojeador. Pues es Football Manager. Yo no lo sabía sí, porque seguro. ya te digo que desconecté totalmente de aquello cuando me pasé al periodismo, pero es absolutamente increíble pensar que aquel videojuego que empezamos prácticamente en la casa de mis padres, Sí, termino yo apareciendo en él. sí, verdad. Es como un círculo que se cierra, que es hasta un poco inquietante, sí. ¿no? Y es increíble que se pueda fichar también con una base de datos así, ¿no? Que alguien se atreva Sí. a fichar así. Hay gente que lo utiliza, ¿eh? Por ejemplo, Griezmann sube de vez en cuando alguna foto jugando a Football Manager. Bueno, ¿y cuántos? Mucha gente, sí. No sé si tú conoces a algún profesional en el mundo de la dirección deportiva de jugadores que lo utilicen. No. Lo que sí conocí en su momento fue muchos jugadores que jugaban y estaban totalmente enganchados, y que alguno me dijo incluso Macho, súbeme el tiro a puerta. No, por supuesto, eso me lo comentaron muchas veces, lo de cabrón, bueno, no sé si se puede- sí. cabrón, pero ¿cómo me has puesto esos parámetros tan bajos? No, pero aparte de eso, alguno me llegó a decir que tuvieron verdaderos problemas porque no descansaban, porque en las concentraciones se juntaban los jugadores y se quedaban hasta altas horas en la habitación de uno. Fíjate. Jugando a PC Fútbol, y que luego les repercutía porque estaban cansados. O sea, que fíjate qué historia. Seguro que hay gente en su casa que se está levantando de la cama, de la silla donde esté sentado, que se ha ido a coger la carátula del PC Fútbol y a lo mejor lo intenta meter en el ordenador a ver si funciona, ¿eh? A ver si puede echarse una partida. PC Fútbol muy mítico, al que le guste este tipo de juegos puede seguir jugando a otro tipo de juegos. Ahora está el Football Manager, que es el que más está tirando en el mercado. Y ahora tu trabajo como scouting en el Leeds, ¿qué haces exactamente? Bueno, pues soy uno de las personas de confianza de Víctor Horta, el director de fútbol del Leeds, y básicamente viajo sin parar, viendo fútbol, viendo futbolistas que nos puedan interesar, viendo torneos. Soy responsable de captación de jóvenes, y entonces pues todos los torneos de categorías inferiores, de selecciones y de clubes, pues intento ver todos los que puedo. Así que lo que hago básicamente es ver mucho fútbol constantemente, mucho fútbol en vivo, también mucho fútbol por supuesto en ordenador, porque no es imposible, sí, claro, verlo todo en vivo, y viajar sin parar a torneos y a partidos, y aparte ver también fútbol profesional en la zona de Centro Europa. No sé si puedes contar un poco más o menos en cómo trabajáis, cuál es vuestra metodología. Recuerdo que Monchi alguna vez ha contado, ellos etiquetan jugadores con letras, de la A a la E, A más bueno. Si le van repitiendo letras, les hacen un seguimiento más fuerte. No sé vosotros más o menos cómo trabajáis. Sí, de una forma similar. Nosotros trabajamos con números, asignamos un número a los jugadores del 1 al 5. A grosso modo, el 1 sería un futbolista que en principio sería para descartarlo, el 5 sería un futbolista para fichar, y entre medias pues distintos niveles. El 4 sería un futbolista que para ficharlo, pero que quizás no sería titular en tu equipo. El 3 es un futbolista muy interesante que conviene tener vigilado de cara al siguiente mercado, y el 2 digamos que es un long term potential, un potencial a más largo plazo. Y más o menos así organizamos a los jugadores, y luego por supuesto se trabaja, como yo creo que como otros clubes hacen, pues con listas, con shortlist, como se suelen llamar shortlist, las distintos listados de los distintos campeonatos por posiciones, porque realmente esto no funciona con nos gusta este jugador, vamos a verle y le fichamos o no. Esto funciona con que tú ves mucho fútbol, todo el que puedes, y luego manejas la información de forma que estés preparado para cualquier eventualidad, para poder
Sí, reaccionar. Para poder reaccionar ante cualquier problema Sí. que puedas tener, ya sea una lesión o que un jugador que pierdes porque te lo fichan por cualquier eventualidad. Nosotros, por supuesto, tenemos jugadores de todos los niveles perfectamente estructurados para saber, según las necesidades del club, para poder reaccionar en cualquier momento. El entrenador del Leeds es Bielsa. ¿Cómo es trabajar con Bielsa? Pues es un auténtico placer. Yo tengo que decir que yo coincido muy poco con él, porque además yo no viajo, yo no estoy tanto en Inglaterra, aunque viajo con mucha frecuencia, pero probablemente más para periodos cortos. Sí con frecuencia, pero periodos cortos, y cuando estoy yo no tengo un contacto estrecho con él. Sí lo tiene Víctor, y por supuesto que yo tengo información sobre la forma de ser de Marcelo, sobre todo a través de Víctor, y realmente solo te puedo decir que el salto que Marcelo Bielsa le ha hecho dar al Leeds en todos los sentidos ha sido espectacular en términos de profesionalidad, de cuidar los detalles, de ocuparse de cada pequeña cosa. Todo tiene su importancia, una ética de trabajo que verdaderamente te enamora, y solo se pueden decir cosas buenas sobre lo que Bielsa ha traído al Leeds United. ¿Puedes contar alguna manía o algo que te hayan contado que sorprenda mucho? No, es complicado. Del día a día. Habla muchísimo. Yo cuando estoy con Víctor y Marcelo hablan todos los días, muy a menudo. Comparten constantemente información, cada uno de lo suyo, y se interesa por todo. Marcelo ve todos los partidos del equipo filial, y si alguno no lo puede ver, se ocupa de recibir un informe completo de todo lo que han hecho. Controla perfectamente al equipo filial, conoce a todos los jugadores. Es un loco. Es un loco, de verdad, es un loco en el buen sentido, una persona obsesiva, perfeccionista, trabajadora hasta límites insospechados, insisto, con esa ética de trabajo, y verdaderamente es un honor absoluto para mí que en su día fui admirador de Bielsa, cuando ni sospechaba que yo podría llegar a compartir club con él, y mucho menos en las tareas que desempeño ahora mismo. Yo, como admirador suyo desde hace muchísimos años, imagínate lo que representa para mí trabajar con Bielsa cerca de mí, porque insisto, yo no comparto el día a día con él, ni mucho menos, y sí Víctor Horta. Que el equipo perdió en semifinales, ¿no?, del Sí. ascenso la pasada temporada, pero que el objetivo vuelve a ser intentar estar en la Premier. Sí, fue muy doloroso, la verdad. Todavía cuando lo recuerdo duele aquel partido de vuelta contra el Derby County, después de haber ganado en la ida 0-1, jugando un partidazo, y realmente fue doloroso porque lo tuvimos muy cerca, lo merecimos, hicimos el mejor fútbol de la categoría, estuvimos arriba toda la temporada, una temporada tan dura de 46 partidos, y al final se escapó, y todavía está la herida un poco abierta, si te digo la verdad, por lo menos en mi caso, hablo por mí. Todavía me duele, pero por supuesto el único objetivo del Leeds United es volver a la Premier, porque es donde es el sitio que le pertenece, es el sitio natural del Leeds United, es la élite, por grandeza, por afición y por tantas cosas que te podría decir, y por supuesto que lo vamos a intentar con todo. Pues todo el mundo a hacerse del Leeds. Oye, que se nos está acabando el tiempo, pero hay otro amigo tuyo que nos ha dejado una pregunta para ti. Bueno, yo a Gaby lo primero es saludarle, mandarle un abrazo muy grande. Hemos compartido muchos años, eso nos hace mayores, pero lo hemos pasado muy bien en la redacción de Movistar. Y simplemente una pregunta. En su nueva función, en su nuevo trabajo, ¿qué es lo que más echa de menos de la antigua? Es decir, de estar aquí en Movistar, de comentar partidos, de hacer programas. ¿Qué es lo que más echas de menos ahora, Gaby, en tu nueva responsabilidad? Un abrazo. Es un gusto escuchar a Guille. Y una de las cosas que echo de menos son las personas, por supuesto. Una de ellas es Guille, otra es Felipe Martín, otra es Maldini. Toda la gente que me rodeaba es lo que más echo de menos, sinceramente. Y además, lo comentaba hace algún tiempo en el último programa de This is Football con Fernando Evangelio. Sí. Y además de lo personal, que es lo más importante, y echo de menos a muchas personas, y no quiero seguir citando para que nadie se ofenda,
hacer partidos. Comentar partidos es una de las cosas más bonitas que hay. Yo lo he hecho durante más de 20 años y realmente lo echo de menos. Lo cual no quiere decir que quiera volver a hacerlo o que vaya a volver a hacerlo. En realidad lo sigo haciendo todavía porque todavía tengo alguna colaboración periodística. Pero lo que más echo de menos es comentar partidos. El hecho de meterte con un narrador y empezar a sacar los entresijos de un partido, a intentar entenderlo, a explicárselo a la gente, lo que está pasando, con el conocimiento bueno de los jugadores y todo. Eso es algo que echo de menos. Aquí se lo podemos decir a Evi, a ver si se anima y te ficha para tiempo de juego. Qué grande Evia, le estoy viendo ahí. Hacía un montón que no le veía. ¿Qué tal, Jorge? A ver si te vienes a tiempo de juego, sí. Pues nada, eso todo se puede hablar. Bueno, Gaby, que me ha encantado charlar contigo. PC Fútbol, que sigue en el recuerdo de todo el mundo. Hemos escuchado la historia preciosa de Hernán desde Argentina, aficionado del Leganés, y tu trabajo también en el Leeds. Así que te vaya muy bien, que ha sido un placer y que seguimos en contacto. Y que suba el Leeds United. Eso es, a la Premier. Nos hacemos todos del Leeds. Un abrazo, adiós. Un abrazo, muchas gracias.